Pregunta 22. En esta pregunta lo que nos plantean es un cuadro clínico de un varón de 44 años que lleva ya una clínica de un cuadro constitucional con fiebre de 6 meses de evolución, pérdida de peso, inflamación de varias articulaciones. ¿Cómo es esta inflamación? Pues nos dice que afecta a interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, carpos, codos, rodillas y tobillos. Nos lo dice en plural. Por lo tanto, la afectación es claramente de más de 4 articulaciones, lo cual indica que la afectación es poliarticular. Os recuerdo que la diferencia entre cuadro agudo y crónico está en las 6 semanas de evolución, cuadro agudo de menos de 6 semanas, cuadro crónico de más de 6 semanas. Bien, ante los hallazgos que acabamos de ver, podemos decir que el paciente tiene una poliartritis, parece que bilateral, porque nos lo está comentando el plural en las articulaciones afectadas, de curso crónico, de más de 6 semanas de evolución. Ante esta situación, el primer diagnóstico que siempre debemos de pensar, al ser la enfermedad que más frecuentemente produce una poliartritis de curso crónico con afectación de articulaciones de manos, es una artritis reumatoide. ¿Qué nos dice a continuación desde el punto de vista analítico? Que tiene algo de anemia, que tiene normalidad de leucocitos, plaquetas normales, proteínas igualmente normales, anticuerpos antinucleares negativos y factor reumatoide positivo a títulos altos. Os recuerdo que dentro de los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide, el criterio analítico que se incluye es la presencia de factor reumatoide. Bueno, por lo tanto, el paciente tiene una poliartritis de curso crónico con afectación simétrica que incluye articulaciones de las manos y con factor reumatoide positivo. Para asegurar todavía más el diagnóstico, finalmente nos dice que radiológicamente tiene erosiones. Os recuerdo que dentro de los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide, el criterio radiológico incluye la presencia de osteopenia o de la presencia de erosiones en articulaciones de manos. Por lo tanto, este paciente cumpliría la poliartritis, la afectación de articulaciones de manos, la afectación simétrica, la presencia de factor reumatoide positivo y finalmente la presencia de erosiones articulares. Suficientes criterios para el diagnóstico seguro de una artritis reumatoide. Lo que nos piden en la pregunta es que indiquemos qué manifestación esperamos encontrar en una artritis reumatoide con menor frecuencia. La primera respuesta habla de deformidad de los dedos de las manos. La artritis reumatoide afecta de manera prácticamente constante a las articulaciones de las manos, fundamentalmente metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y carpos, recordando que no afecta a interfalángicas distales. Por lo tanto, la deformidad de los dedos de las manos es muy habitual. En segundo lugar, habla de la afectación de la columna cervical. ¿Hay afectación de la columna vertebral en la artritis reumatoide? Sí, pero solo de un segmento, que es la columna cervical. Cerca del 40% de los pacientes con artritis reumatoide tienen afectación de la columna cervical. Y a este nivel la manifestación más habitual es la que denominamos subluxación atrolapsoidea, que es un aumento de distancia patológico entre la primera y segunda vértebra. Cuando esta distancia supera los 4 milímetros, hablamos de subluxación atrolapsoidea. La respuesta 3 habla de artritis de hombros. En la artritis reumatoide, las grandes articulaciones, codos, hombros, rodillas, caderas, llegan a afectarse en cerca de la mitad de los pacientes. Por lo tanto, la artritis de hombros la vamos a considerar una manifestación habitual. Y finalmente nos quedarían dos respuestas, la amiloidosis renal y el síndrome seco. Bueno, pues ante estas dos respuestas, recordad que el síndrome de seco, también denominado síndrome de Sjögren, es una manifestación frecuente en la artritis reumatoide. Un 20-25% de los pacientes con artritis reumatoide desarrollarán en el curso evolutivo de la enfermedad lo que denominamos un síndrome de Sjögren o síndrome seco secundario. La causa más frecuente del síndrome de Sjögren secundario es la artritis reumatoide. Por lo tanto, la última respuesta que queda es la amiloidosis renal. ¿Puede haber amiloidosis en la artritis reumatoide? Sí, pero es poco habitual. Ocurre en menos del 5% de los casos y por lo tanto la respuesta que vamos a elegir. ¿Cómo voy a sospechar una amiloidosis renal en un paciente con artritis reumatoide? Pues si me lo planteo en una pregunta de examen,
Es un paciente que tiene una artritis reumatoide de larga evolución, que lleva más de 10 años de evolución de la enfermedad, en el cual me voy a encontrar que desde el punto de vista del sedimento urinario tiene proteinuria progresiva, que puede llegar a rango nefrótico, a síndrome nefrótico, y que en fases ya más avanzadas de la enfermedad produce insuficiencia renal. Por lo tanto, la menos habitual, que va a aparecer en menos del 5% de los casos, será la amiloidosis renal. Pregunta 24. En esta pregunta nos están planteando un caso clínico en el cual nos ofrecen un diagnóstico seguro de artritis reumatoide y nos dicen a continuación que en este diagnóstico de artritis reumatoide aparecen algún dato analítico que tenemos que comentar y una serie de manifestaciones clínicas que no son muy habituales en la artritis reumatoide, pero que pueden ocurrir. Lo que nos dicen en primer lugar es que tiene factor reumatoide a título elevado. Os recuerdo que el factor reumatoide a títulos altos en la artritis reumatoide se asocia con alguna frecuencia a lo que denominamos manifestaciones extraarticulares de la enfermedad. Y en segundo lugar nos dicen que tiene unas siglas descendidas. Las siglas son CH50. ¿Qué quieren decir estas siglas? CH50 son las siglas del complemento hemolítico medio. Es lo mismo que decir cantidad media de complemento circulante que tiene el paciente. Os recuerdo que el complemento se activa, se consume en algunas enfermedades autoinmunes típicas, por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, que hay gran cantidad de inmunocomplejos que consumen complemento y por lo tanto cuando la enfermedad está activa el complemento suele estar muy descendido. Bien, por otro lado, en los pacientes con artritis reumatoide habitualmente no suele haber un consumo relevante de complemento, salvo que formen inmunocomplejos por algún motivo y que estos sí que consuman complemento. ¿Cuál es la situación más característica de formación de inmunocomplejos en la artritis reumatoide? Que hagan una vasculitis reumatoide. Bien, el cuadro clínico de vasculitis reumatoide puede ser un cuadro leve, pero también puede haber un cuadro vasculítico severo similar a una panarteritis nodosa, es decir, a una vasculitis necrotizante sistémica. Habitualmente en esta situación lo que sobre todo encontramos son manifestaciones cutáneas, que pueden ser en forma de úlceras, de nódulos, afectación del sistema nervioso periférico en forma de mono o polineuropatía, y también nos podemos encontrar afectación de otros órganos, como puede ser gastrointestinal, incluso pulmonar. En este caso lo que nos están aportando es clínica, además de articular, como mononeuritis múltiple y lesiones ulceradas en extremidades inferiores, así como púrpura palpable. Por lo tanto, es la clínica característica que suele tener un paciente con vasculitis reumatoide. Bien, ante esta situación, miramos las respuestas y parece evidente que es la 2. Intentamos asegurar que ninguna otra de las que aparecen es competitiva, tiene sentido. Vamos a ver la respuesta 1, el síndrome de Felty. Hay que recordar que es una tríada característica de la artritis reumatoide, que es artritis reumatoide con leucopenia y esplenomegalia. Nada que ver con lo que tiene el paciente. La respuesta 3 habla del síndrome poliangítico de superposición. El síndrome poliangítico de superposición es cuando en un paciente hay dos vasculitis que se superponen, lo cual no es el caso porque tenemos una artritis reumatoide con una vasculitis. La respuesta 4 habla de subluxación atoracsoidea, que es una manifestación que hemos comentado característica de los pacientes que tienen artritis reumatoide con afectación a nivel de la columna cervical, con aumento de distancia entre la apófisis odontoides y el cuerpo anterior del atlas. No tiene que ver con las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Y finalmente nos aparece un síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré en alguna ocasión se ha visto relacionado con la artritis reumatoide, sobre todo con la toma de algún fármaco, como los nuevos anti-TNF, que alguna vez se relacionan con la aparición de un Guillain-Barré. Y lo que tiene un Guillain-Barré característicamente es una tetraparesia flácida, que tampoco es lo que este paciente presenta. En el Guillain-Barré no hay manifestaciones cutáneas, por lo tanto la respuesta es la 2. Pregunta 25. Una
aspecto muy importante que habitualmente se puede preguntar en cualquier examen es cuál es la actitud terapéutica que tenemos que tener ante un paciente con artritis reumatoide. De hecho, la pregunta que nos plantean, podemos inferir que varias de las actuaciones que hasta este momento se han hecho con el paciente no han sido correctas. Bien, el tratamiento de la artritis reumatoide muchas veces lo resumimos de una manera esquemática diciendo que cuando el paciente presenta síntomas inflamatorios articulares que son sugestivos de artritis reumatoide, pero que todavía no tienen una confirmación diagnóstica, lógicamente vamos a empezar con un tratamiento sintomático, es decir, dando antiinflamatorios no esteroideos que pueden estar acompañados incluso de corticoides en dosis bajas. Sabemos, sin embargo, que este tratamiento es insuficiente para conseguir el control inflamatorio de la enfermedad. Por lo tanto, en cuanto hay seguridad del diagnóstico de artritis reumatoide, debemos de iniciar aumentar el tratamiento, sumar a los antiinflamatorios y corticoides en dosis bajas, un tratamiento que realmente pueda modificar el curso evolutivo de la enfermedad. El tratamiento hoy en día más utilizado es el metotrexate. Este es un fármaco que administramos bien por vía oral, en dosis entre 5 a 25 miligramos semanales, o bien por vía subcutánea en igual dosis. Autores que defienden la vía oral por su fácil utilización y otros autores que defienden sobre todo la vía subcutánea porque aseguramos que la absorción del fármaco es mejor que por vía oral. Bien, ambas formas de administrar el fármaco podemos considerarlas como correctas. Hay una alternativa terapéutica al metotrexate que es la leflunomida, un fármaco también con efecto inmunomodulador que tiene algo menos de toxicidad que el metotrexate, pero también parece que tiene una menor actividad para el control de la enfermedad. ¿Qué puede ocurrir? Que el paciente se quede asintomático. Si el paciente se quedara asintomático con esta medicación, podríamos considerar que la mantenemos sin añadir, sin modificar esta actitud terapéutica. Lo que pasa es que hay muchos pacientes que con metotrexate o leflunomida solo no se consigue el control de la enfermedad. Y aquí tenemos dos posibilidades terapéuticas. O bien combinar fármacos con el metotrexate o leflunomida, por ejemplo, una terapia combinada de metotrexate con sulfasalacina e hidroxicloroquina, y en caso de haber elegido la leflunomida, combinarlo con otros fármacos, o bien lo que hoy en día se considera como la actitud terapéutica más adecuada, que es la administración de terapia anti-TNF, de fármacos biológicos con actividad anti-TNF-alfa. Disponemos hoy en día de 3 fármacos a este nivel, que son el etanercept, el infliximab y el adalimumab. Bien, podemos utilizar cualquiera de estos 3 fármacos y comprobar si se produce ya la respuesta que esperamos, que el paciente disminuya de manera significativa la actividad inflamatoria respecto a la que tenía previamente. Gran parte de los pacientes con artritis reumatoide tienen una adecuada respuesta al tratamiento con infliximab. Podemos mantener el metotrexate que utilizábamos previamente en caso de que no haya habido toxicidad, y esta es la actitud que más habitualmente se toma. ¿Qué ocurre si el paciente no tiene respuesta a un anti-TNF-alfa? Podemos probar con otro anti-TNF-alfa porque sorprendentemente algunos pacientes responden a un anti-TNF y no han respondido a otro. Bien, en caso de que tampoco haya respuesta anti-TNF-alfa, hoy en día se plantea una posibilidad terapéutica más, que es la utilización de rituximab, un anti-CD20 que está sobre todo presente en los linfocitos B y que va a disminuir la respuesta inflamatoria. Se ha utilizado de manera amplia en leucemias, linfomas de célula B, y actualmente podemos utilizarlo también como última posibilidad terapéutica en aquellos pacientes que no han tenido adecuada respuesta anti-TNF-alfa con artritis. Continuación de pregunta 25. En este caso clínico podemos hacer una crítica sobre la demora excesiva en el inicio de tratamiento con fármacos de segunda línea, podríamos llamar, o tratamientos de fondo, fundamentalmente, como hemos dicho, el metotrexate, para el control de la enfermedad inflamatoria que presenta este paciente. Lleva 9 meses de evolución de enfermedad y nadie ha iniciado el tratamiento que realmente va a ser eficaz, que es la administración de metotrexate.
Por lo tanto, la respuesta que debemos de considerar es la 4, iniciar terapia con metotrexate. Habitualmente se empieza con 5 miligramos semanales y vamos aumentando la dosis progresivamente hasta los 20-25 miligramos semanales, bien por vía oral o bien por vía subcutánea. Hay autores que recomiendan que si la vía oral no ha sido eficaz, probar la vía subcutánea para asegurar que la absorción del fármaco es más adecuada. 9 meses de evolución son importantes desde el punto de vista terapéutico y el paciente debería haber iniciado al poco del diagnóstico seguro de la enfermedad el tratamiento que realmente la puede controlar, que es el metotrexate. Por lo tanto, la respuesta es la 4, con una tirón de orejas, podríamos decir, para el que ha tratado a este paciente, porque debería haber iniciado el metotrexate de una manera más precoz. Pregunta 26. Esta es una pregunta que hoy en día probablemente no veamos ya desde el punto de vista terapéutico a un paciente con artritis reumatoide tratado con D-penicillamina. ¿Por qué motivo? Porque dentro del esquema terapéutico de la artritis reumatoide actualmente hemos prácticamente desechado tanto las sales de oro como la D-penicillamina al ser fármacos que son tóxicos y poco eficaces. Por lo tanto, es muy poco habitual que nos planteen, si la pregunta es actual, la utilización de D-penicillamina en el tratamiento de la artritis reumatoide, pero todavía podemos considerarla como posible. Bien, el paciente que está recibiendo D-penicillamina está presentando una serie de síntomas articulares, de empeoramiento de enfermedad articular, también nos hablan de afectación cutánea, de serositis y de la presencia de anticuerpos antinucleares. Ante una sintomatología como esta, debemos de plantearnos que es muy similar a la que tiene un paciente con lupus eritematoso sistémico, clínica articular, serositis, presencia de anticuerpos antinucleares, presencia de lesiones cutáneas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si la D-penicillamina es un fármaco que puede producir un síndrome denominado lupus inducido por fármacos. La respuesta es sí. La D-penicillamina, igual que otros fármacos como la hidralacina, la procainamida, son fármacos que tradicionalmente hemos relacionado con la aparición de este síndrome autoinmune, en el cual se producen anticuerpos antinucleares, típicamente antihistona, ante la toma de un fármaco, produciendo síntomas similares a los del lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, la respuesta que debemos elegir es la primera. Suponemos que se trata de un lupus inducido por D-penicillamina. La actitud terapéutica en esta situación es muy sencilla. A diferencia de lo que podemos hacer en el lupus eritematoso sistémico, lo que vamos a hacer es suspender el tratamiento con D-penicillamina, con lo cual los síntomas relacionados al lupus inducido por este fármaco desaparecerán de manera rápida en los próximos días o como mucho en algunas semanas. En caso de que los síntomas sean muy llamativos, podemos utilizar durante algunos días corticoides por vía oral. Pero, como decimos, al desaparecer la causa que está produciendo el cuadro clínico, también va a desaparecer los síntomas del lupus inducido, en este caso por D-penicillamina.